Bueno, me parece que podemos ir comenzando. ¿Alguna duda que les haya quedado de la clase pasada? Mm. Igual después, antes del parcial, el profesor siempre hace repaso general de todo lo que hemos venido dando, así que si al momento de repasar le surge alguna duda, lo vemos más allá. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando el proceso de asignación de responsabilidad civil. A ver si en la pantalla ahí. Seguimos con el esquemita que le subió el profesor, en donde el daño se conecta mediante la relación de causalidad al hecho dañoso y mediante la relación de atribución, que fue lo que vimos la clase pasada, se designa al responsable. ¿En base a qué? A los factores de atribución, que pueden ser objetivos o subjetivos, y vimos que los factores de atribución objetivos son aquellos que no toman en consideración la conducta del sujeto para asignar responsabilidad, mientras que los subjetivos sí son los que toman en consideración la conducta desplegada por el sujeto. ¿Ah? Vimos que los factores subjetivos de responsabilidad son la culpa y el dolo, y a su vez vimos que dentro de la culpa hay especies, que ¿cuáles son? A ver, cuéntenme un poco ustedes para despertarnos. ¿Quién se anima? A ver, Patricia. La negligencia, imprudencia e impericia. Ahí está. Esas son las La especies de los factores de culpa. atribución subjetivo culpa, ¿no? La Después del negligencia dolo, es una omisión, digamos. Eh, la imprudencia, no me acuerdo. ¿Cuál era la imprudencia? Sé que estaba, pero no me acuerdo cuál era. em, la imprudencia es que el sujeto debió de adoptar las debidas diligencias, la debida prevención del daño, y no lo hizo, ¿verdad? Falta de cautela, creo que habíamos dicho. Exacto, Y la impericia es la culpa profesional. ahí está, que puede ser por negligencia o por imprudencia. Es. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere seguir con el dolo? Valeria Farías. Y habíamos diferenciado en este caso el dolo de la culpa, porque en el dolo hay una intención de dañar. Básicamente eso, y después habíamos clasificado entre dolo directo, dolo eventual y la culpa con premisión. Y Ahí está, con previsión o representación. previsión o representación. Y que el dolo directo era cuando el sujeto directamente actuaba para generar un daño. Y en el dolo eventual, el sujeto como que, bueno, puede pensar que puede generar un daño, pero actúa igual. O sea, piensa que puede pasar algo, pero dice, bueno, lo hago igual. Ese es el eventual. Y el otro, no me acuerdo. No, lo copié La medio al culpa vuelo. con representación, que era el sujeto se representaba, pero no tenía la intención de causar el daño. Pero esa representación que se hace es probable. Y la diferencia con el dolo eventual, habíamos visto que era muy fina, y era una cuestión de probabilidad de causación del daño, ¿no? Es decir, si tenemos mayor probabilidad de causar el daño, se iba por el dolo eventual, y si había una pequeña probabilidad o excepcional, por lo menos era la culpa con representación. Muchas gracias. Bueno, y después los objetivos, ¿quién se anima? ¿Nadie se acuerda de los factores objetivos? ¿Solo Patricia Miribia? ¿Valeria?
A ver, Analía. Bueno, yo había, no sé, resumido que los factores de atribución objetivos son los que están establecidos en la normativa. Se verifica el daño y el sujeto debe responder yendo a o sea, a la parte normativa que le corresponde a ese daño causado. Claro, la norma nos dice, producido el daño, el sujeto responde. ¿Por qué? Vamos a buscar el fundamento, porque desplegó una diligencia media, porque fue omiso. No, porque dice la norma. ¿Y en base a qué factor va a decir la norma que responde? Bueno, o la garantía, responde el sujeto como garante, por ejemplo, en el hecho de los dependientes, que responde el patrón por los empleados, o en el caso de los menores de edad, que responden los padres. ¿Por qué responden? Por garantes, porque lo dice la norma, que después vamos a verlo cuando es en la materia, en la parte de responsabilidad por hecho ajeno. Y en el factor de atribución, riesgo, se responde ¿por qué? Por la causación del riesgo. Usted introduce un riesgo en la sociedad y bueno, y al introducir ese riesgo que puede causar daños, va a responder. Que vimos que hay 3 especies, ¿verdad? O en el desarrollo de la teoría del riesgo, se fue desde un riesgo absoluto, vamos a decir, por el riesgo creado, por la introducción del riesgo en la sociedad, hasta el riesgo de empresa o este, ay, se me fue la palabra, qué horrible. Se me fue. Teoría del riesgo-beneficio. Ahí está, gracias, Valeria. Teoría del riesgo-beneficio. El riesgo creado, bueno, la introducción del riesgo, usted responde con la introducción de la revolución industrial, pero esto se fue graduando. ¿Por qué? Porque se vio que en la sociedad hay riesgos que son admitidos, ¿verdad? Nadie dejaría de circular hoy en vehículo, o circular en un avión, o circular en un barco, o la evolución de las fábricas, la producción en serie. Entonces, bien, usted introduce el riesgo, va a ser responsable, pero se le gradúa, bueno, se pasa al riesgo de empresa, y al riesgo beneficio, se va acotando. Y esas eran las especies de factores de atribución. Ahora bien, esto como que lo tienen que tener en un esquemita mental, ¿no? Porque si se les pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el proceso de asignación de responsabilidad civil? Van a tener que describir todo este esquemita y, bueno, y mínimamente detallar lo que vimos recién. Valeria. Ah, quedó la mano levantada, se ve. Bueno, entonces, en este proceso de asignación de responsabilidad, ¿qué puede pasar? Una de las cosas que puede pasar es que se interrumpa la relación de causalidad o se interrumpa la relación de atribución. En cuanto a que se interrumpa la relación de causalidad, puede ser que el daño no sea causado por el sujeto, sino que puede ser causado por una causa extraña no imputable o por un caso fortuito. ¿Ah? Y ahí se interrumpe la relación de causalidad. O puede ser que se interrumpa la relación de atribución. ¿Ah? Que el hecho dañoso asignado a un sujeto como responsable, esa línea sea interrumpida también por una causa extraña no imputable o un caso fortuito. ¿Y qué son estos hechos externos, imprevisibles e irresistibles para el sujeto? Son las eximentes de responsabilidad. Que es en lo que vamos a ingresar hoy. ¿Valeria? Sí, que lo que estoy viendo es que cuando hablamos de eximentes lo que hace es
como acabar con ese proceso de imputación de responsabilidad, ya sea que pase en la relación de causalidad o en la relación de atribución. Pero es como que venimos viendo, haciendo este análisis y aparece uno de estos eximentes y ya está. O sea, pueden haberse dado todas las circunstancias que hasta ahora veníamos analizando, pero cuando esto aparece, frena ese proceso. Y después, que nuestra legislación como que utiliza de manera sinónima los conceptos de caso fortuito, fuerza mayor o causa extraña. Entonces ahí mostraban una serie de artículos donde el efecto sería el mismo, pero lo denominan diferente en distintos artículos de nuestro código. Sí, y ¿se acuerdan en qué artículos? ¿Cuál eximente? ¿Sobre qué? Las que está Objetivo. diciendo Valeria, que se denominan diferente en diferentes artículos. Por Causa, ejemplo, causa extraña, dice en el 1342. Pues, ahí está en sede de responsabilidad contractual, ¿no? contractual, sí, y después caso fortuito en el 1343. Sí, a mí me costó entenderlo, porque como no sé todavía, me costó entender bien lo que... Claro, porque ¿qué pasa? En un principio se hablaba de el caso fortuito, la fuerza mayor por un lado y la causa extraña no imputable. Sobre todo, la causa extraña no imputable se trataban en materia de responsabilidad contractual. Pero como todo, la doctrina y las situaciones van evolucionando y hoy en día tanto la doctrina como la jurisprudencia dice, bueno, acá hay una concepción unitaria de eximente de responsabilidad. ¿Ah? La causa extraña no imputable o el caso fortuito son una misma cosa. Tienen los mismos caracteres. Entonces, toda vez que nosotros veamos que dice caso fortuito o causa extraña no imputable, nos estamos refiriendo a lo mismo, al eximento de responsabilidad. Ahora vamos a citar algunos artículos para ir leyendo. Pero bueno, como muy bien decía la compañera, hay un concepto unitario de caso fortuito, de causa extraña, y cómo podemos definirlo. Voy a ir a la definición que da el profesor en su libro de Derecho de Daños Ambientales, que dice, las eximentes de responsabilidad son hechos externos e irresistibles respecto al supuesto responsable. Son hechos externos e irresistibles respecto al supuesto responsable, que tiene la función de interrumpir la relación de causalidad o la relación de atribución. Así bien específico. Y ahí, en esa definición, vamos a tener los caracteres del caso fortuito y tenemos la función. Aparecen unas notificaciones acá. Entonces, alguno de los artículos que menciona, ya sea como caso fortuito o fuerza mayor, causa extraña no imputable, como decía la compañera recién, el 1342, por ejemplo, vamos a leer, que dice, el deudor es condenado al resarcimiento de daños y perjuicios, sean razón de la falta de cumplimiento de la obligación o de la demora en la ejecución, aunque no haya mala fe de su parte, siempre que no justifique que la falta de cumplimiento proviene de causa extraña que no le es imputable. ¿Qué es lo que tendría que probar el sujeto acá? Que no actuó un hecho externo irresistible e imprevisible.
que es la causa extraña no imputable. El 1343 dice, no se deben daños y perjuicios cuando el deudor no ha podido dar o hacer la cosa que estaba obligado o ha hecho lo que le estaba prohibido, cediendo a fuerza mayor o por caso fortuito. Cediendo a fuerza mayor o por caso fortuito. Es lo mismo, es un hecho externo al sujeto. Interrumpe la relación de causalidad o la relación de atribución. Otro de los artículos, a ver, 1849, inciso tercero, tengo anotado acá, donde no se lo menciona expresamente como caso fortuito, pero dice 1849, inciso tercero. El 1849, que está en sede de arrendamiento de obras. El inciso tercero dice, lo mismo será si el que contrató la obra no puede acabarla por alguna causa independiente de su voluntad. Acá no dice ni caso fortuito ni causa extraña, pero es una causa independiente de su voluntad que interrumpe, ¿verdad?, la relación de causalidad o de atribución y que hacen que el sujeto se exonere de responsabilidad. Perdón, profe, ¿cuál artículo dijo? Este es el 1849, inciso tercero. Está en arrendamiento de obras. Profe, ¿y el 1549 que también hace referencia? El 1549, ¿te animás a leerlo? Sí, profe. La obligación sea de dar o de hacer o de no hacer se extingue sin responsabilidad de daños y prejuicios cuando la prestación que forma la materia de ella viene a ser física o legalmente imposible, salvo las cosas ya designadas en el artículo 1343, lo que se distingue por los siguientes. Muy bien, gracias. Bruno, tiene la mano levantada. Bruno González. Sí, profesora, yo quería preguntar una cosa, que a pesar de que sea un hecho que no pueda, por así decirlo, controlar la otra persona, si sabe del conocimiento de que va a suceder tal hecho y deja que suceda, ahí qué pasaría. Por ejemplo, imaginemos que tengo que entregar un auto porque tengo una obligación y sucede que cae granizo o algo parecido y bueno, no es un hecho que yo pueda controlar porque es algo natural, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tenía la opción de capaz un día antes guardarlo bajo techo o algo así? Y bueno, en ese caso se analiza caso por caso puntualmente, ¿no? Pero en ese caso se va a analizar si el sujeto, al poder prever, no adoptó las cautelas necesarias. Entonces ahí, en mi concepto, no operaría el eximiento de responsabilidad, porque tiene que ser un hecho externo e irresistible. Y ahora vamos a ver los caracteres que tiene que tener. Pero, como dice Gamarra, si el sujeto pudo prever y no previó, no adoptó las diligencias, no opera la eximenta de responsabilidad. Gracias, profe. No hay nada. Patricia, Yo no entiendo cuál es lo veo muy igual al Instituto de Imposibilidad que vimos en obligaciones de dar del semestre pasado, que si no lo cuidas como buen padre de familia, papá, eh, te liberás no soporta el riesgo, o sea, queda libre no entiendo la diferencia. no, la imposibilidad, o sea, en responsabilidad contractual, acá lo estamos viendo en genérico, tanto para contractual como para extracontractual, pero en responsabilidad contractual, si opera una de estas causas extrañas, pero después vamos a ver cuáles son, o el caso fortuito, ¿qué va a producir? La imposibilidad de cumplir, Sí. la imposibilidad de entregar la cosa, de dar o hacer. Entonces, al producirse esa imposibilidad, el sujeto, ¿en qué se va a amparar? Va a decir, no, esta imposibilidad de cumplir no fue causada por mi conducta. Intervino un hecho externo. ¿No? Fue el hecho del tercero. Por ejemplo, un embarque
que viene de China, ¿no? Embarqué unos camiones en China y tengo que entregarlos ahora en septiembre. Y el buque hace escala en Perú. Y bueno, y en Perú justo están de paro en el puerto, se retrasan, no puede salir el buque y se retrasa la entrega acá en el puerto de Montevideo. Hay una imposibilidad de cumplir en tiempo y forma. No voy a poder entregar en el plazo establecido. ¿Por qué? Porque un hecho de tercero, un caso fortuito, es una causa no imputable a mi accionar. ¿Ya? ¿Y qué produjo? La imposibilidad de cumplir, que puede ser, en este caso que les estoy poniendo, bueno, va a haber una demora en la entrega, pero también podría ser que no pueda cumplir. Y se produce el incumplimiento definitivo. Eso es lo que, o sea, el caso fortuito no es la imposibilidad de cumplir. La imposibilidad de cumplir es consecuencia de que actuó un caso fortuito, una causa externa al accionar del deudor. Sí, sí, pero me refería a que era exactamente igual a lo que dimos en obligaciones en caso de, justamente de caso fortuito, cuando no se podía cumplir las obligaciones Ah, claro, en teoría de los riesgos. en teoría de los A eso riesgos, basta. de la guía Silvina. Ah, perdón, ahora enganché yo. Paula, Buen día, profe. buen día. ¿Por qué entonces no tenemos en cuenta la imprevisibilidad como característica? Porque si yo puedo prever, puedo evitar el daño. Por eso digo, no debería ser imprevisible, Sí, externo e bueno, irresistible, son tres. ahí Gamarra lo que dice es que en definitiva, cuando hablo de imprevisibilidad, lo que me define a la causa extraña es que sea externa al sujeto y que sea irresistible. Me saca la característica de imprevisibilidad, porque si tengo previsibilidad, puedo actuar de alguna forma, puedo prever el daño, puedo prevenirlo. Claro, o sea, justamente para mí ese es el fundamento de que sea caso fortuito, la imprevisibilidad, porque Claro, si no... sí, la posibilidad de no prever. ah. Bueno, entonces con esas dos ya Sí, alcanza. sí, que Gracias. sea externo por nada, que sea externo e irresistible. Gamarra y la Es doctrina lo imprevisible, sigue ¿no? y también, ¿cómo, perdón? Que Mariño dice que es externo, imprevisible y irresistible. Irresistible, porque así lo dice la norma. Externo, imprevisible e irresistible. Pero Gamarra me dice, bueno, imprevisible, si yo puedo preverlo, puedo evitarlo. Por lo tanto, lo que me define a la causa extraña va a ser la exterioridad y la irresistibilidad. Y también la jurisprudencia sostiene la misma posición, tanto de la concepción unitaria de caso fortuito, como estas dos características que les estoy mencionando. Bueno, muy bien. Vamos a seguir. A ver qué dice. Acá tengo. Acá en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, miren, tengo la número 76 del 2002, de 22 de marzo de 2002, que identifica la causa extraña, la concepción unitaria, dice, son los factores externos y ajenos de índole irresistible al accionar del conductor del vehículo, este en un caso de accidentes de tránsito, factores estos que resultan claramente subsumibles bajo la eximente de responsabilidad denominada causa extraña. Entonces, como dijimos, puede causar las funciones del caso fortuito, de la causa extraña no imputable, son tanto la interrupción de la relación de causalidad como de la relación de atribución.
ya sea porque es el caso fortuito el que causó el daño, o que el designado en la norma como responsable, ¿verdad?, demuestre que actuó un hecho externo irresistible. Entonces, vamos a... Así están todos acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, bien. Sí, profe. Yo sé que los lunes nos cuestan a todos, pero los veo muy callados hoy. Estamos atendiendo la cátedra, profe. Bueno, A mí me parece que, por ejemplo, profe, irresistible, previsible, absoluto, ¿no? Algo absoluto ahí tiene que está. ser, ¿no? Ahora vamos a ver esos caracteres. Ok. Uno de ellos es la exterioridad, ¿verdad? Tiene que ser exterior al sujeto. ¿Y exterior a qué? Al ámbito del control de ese sujeto. ¿Ah? Está fuera del ámbito de control. El ejemplo que yo les ponía la clase pasada del taller mecánico, ¿se acuerdan? Que tenía para reparar un vehículo de alta gama, y bueno, y era un taller medio. Y ahí el tribunal lo que entendió es que el sujeto, de acuerdo al tipo de taller y a las medidas de seguridad exigibles para ese tipo de taller, había cumplido. Tenía un portón de seguridad, tenía cámaras de seguridad, alarma, reja, tenía todas las medidas de seguridad habidas y por haber. En ese caso, se pudo exonerar del vehículo que fue hurtado de ese taller, se pudo exonerar invocando el hecho del tercero, ¿tá? Y que era algo que estaba fuera de su control. Hasta donde pudo controlar la seguridad, la controló. Profesora, disculpe, para A ver, poder hacer este análisis, Lucía habla, Lucía, para poder hacer este análisis mirando un poco hacia atrás, podemos también compararlo con derecho penal. Yo soy muy de llevar de una materia a la otra cuando hacemos el análisis estratificado del delito para la asunción de responsabilidad, que tenemos básicamente las mismas eximentes para atribuir la responsabilidad al presunto imputado. Entonces creo que podemos hacer el mismo análisis porque tenemos las eximientes del exterior y también las eximientes por terceros. Entonces creo que acá podríamos hacer lo mismo, como para bajarlo a tierra. ¿y cuáles serían las eximentes que compartimos con el derecho penal? En el derecho penal, las eximentes, por ejemplo, es vientos huracanados, por ejemplo. No es que yo quise dañar, por ejemplo, tengo un árbol, no es que yo planté el árbol con la intención de que se le cayera en el auto del vecino. No, actuó un agente externo que derribó el auto y bueno, dañó el auto del vecino y ahí me exime la responsabilidad. Y por ejemplo, en un hecho del tercero me acuerdo que hablábamos de masa mecánica, por ejemplo, si un delincuente nos utiliza como masa mecánica para cometer un delito, si nosotros no tenemos ningún aspecto cognitivo ni volitivo, también se nos exime, por dar algún ejemplo. Claro, pero en definitiva no es el sujeto, ¿verdad?, el que comete el delito, sino que actúa Exacto. esa Por causa eso extraña. ahí va, por eso son las causas extrañas no imputables. Bien. ¿Alguien más quiere participar? Me veo las manos. Bueno. Entonces, exterioridad, ¿verdad? Que no sea causado por el sujeto, sino que sea externo y que se encuentre fuera de la esfera de control de ese sujeto.
Después, la irresistibilidad la definen los autores como un hecho que si bien pudo ser previsto, no pudo ser evitado. Y respecto a lo que hoy consultaba Paula, por ejemplo, bueno, ¿qué hago con la imprevisibilidad? ¿Es un requisito? ¿No es un requisito? Bueno, ahí hay dos posiciones doctrinarias, una que dice que la imprevisibilidad y la irresistibilidad deben darse conjuntamente, y otra es la posición de Gamarra, que sostiene que lo definitorio es la irresistibilidad, y así es seguido por la Suprema Corte de Justicia. ¿Ah? Y tienen esa sentencia, la 76 del 2002, de la Suprema Corte, en donde se sostiene esa postura. Respecto de ese requisito de exterioridad, ahí se plantea de si es la exterioridad subjetiva y objetiva. La posición subjetiva dice que es exterior al sujeto todo aquello que no pueda ser controlado, actuando con la diligencia del buen padre de familia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que puede estar dentro de mi esfera de control? Lo que, actuando con la diligencia del buen padre de familia, puedo controlar. Entonces me voy a parar en la situación de ese sujeto frente al hecho ocurrido para ver cuál era la esfera de control. Y en la posición objetiva dice que va a ser exterior al sujeto un evento que no se conecte de ninguna forma con la conducta del deudor, ¿verdad? Por eso va a ser objetiva. Ese evento va a ser irresistible cuando no puede ser previsto ni superado por ningún individuo. Es una posición bastante dura, ¿verdad? Porque requiere que la exterioridad sea objetiva y a su vez absoluta. Independiente de la voluntad del sujeto, de la diligencia del sujeto, y absoluta, es decir, de cualquier sujeto. No entendí, profe, esta de exterioridad objetiva. La subjetiva es la que es exterior al sujeto, todo aquello que está fuera de su esfera de control. ¿Ah? Ahora, la objetiva, yo no voy a tomar en cuenta si el sujeto actuó con la diligencia debida frente a ese hecho para evitarlo, para que sea irresistible. No se va a conectar de ninguna forma con la conducta que adoptó el deudor. ¿Ah? Y el deudor o en la responsabilidad extracontractual, el designado como responsable. Gracias. En uno toma en cuenta la conducta y en el otro no. Entonces dice esta posición, la exterioridad debe ser objetiva, independiente de la conducta, y a su vez la irresistibilidad absoluta. Entonces, bueno, esta posición objetiva como que va a un extremo, ¿verdad? Prácticamente no nos podríamos exonerar de causa extraña o por un caso fortuito. Entonces, esa absolutez comienza a relativizarse y se comienza a analizar justamente la característica respecto de la concreta obligación .
y al específico deudor que la asumió. Y acá vuelvo de nuevo a el ejemplo del tallerista. A la concreta obligación, bueno, el tallerista, en esa sentencia se consideraba que la obligación de guarda era una obligación secundaria, o sea, su obligación principal era reparar el vehículo. La obligación de guarda era secundaria, no era la principal, y a su vez se tienen en cuenta las características de ese deudor, de ese tallerista. Bueno, para el tipo de taller que era, tenía todas las medidas de seguridad exigibles y hasta un poco más. Por eso pudo actuar la eximente del hecho del tercero. Si yo hubiese ido solo a una característica objetiva y absoluta, no se hubiera podido exonerar. Porque no hubiese tenido en consideración las características propias de ese taller. ¿Se entiende? Sí, pero Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Acá tengo un extracto de la sentencia, a ver qué dice. Miren, los elementos que tuvieron en consideración. Dice, apoyan la relevancia del acuo, que el acuo dio a la modestia del taller, al carácter accesorio de la obligación de custodia asumida por la empresa tallerista y a la aceptación por parte del cliente de las condiciones de seguridad del local. El 1342 del Código Civil dice, en tanto el hecho del tercero alegado, el hurto del auto, no resulta imputable al deudor. Surge de autos que éste empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para satisfacer al acreedor, así como para evitar la imposibilidad de la prestación, en tanto si bien es cierto que el hurto puede considerarse como un hecho de previsible acaecer, puede pasar que haya un hurto en un taller, en la especie surge que en el taller había dispositivos de seguridad que pueden calificarse como normales, adecuados y suficientes según las condiciones del local y la actividad que se desarrollaba. Entonces, ese requisito de exterioridad, ¿verdad? Absoluto y objetivo, se relativizó. ¿Vamos todos? ¿Víctor? Profe, en el caso de las obligaciones a nivel contractual de asignar la responsabilidad, vamos a tener este problema solo en las cosas ciertas y determinadas, porque en dar cosas genéricas nunca se va a analizar directamente. Y el deudor podría cumplir con otra cosa, ¿verdad? Claro, en ese caso, solo a nivel contractual, o sea, extracontractual hay que hacer otro análisis, pero contractual solo en los casos específicos de cosas ciertas y determinadas. Claro, sí, sí. Y además, acá recuerden que estamos viendo la parte general. Nosotros después vamos a ir a las responsabilidades específicas y vamos a ir a lo que es responsabilidad contractual y analizar cada uno de los elementos en responsabilidad contractual. En extracontractual lo mismo. Acá lo estamos viendo en genérico y ponemos ejemplos de un lado para el otro, pero igual está bien lo que decís de que si fuera la obligación de entregar una cosa genérica, o sea, no voy a tener que invocar la causa extraña porque puedo cumplir con otra cosa. No se va a producir el incumplimiento, ni la imposibilidad de cumplimiento. ¿Paula? Profe, me perdí. La sentencia número 76 de la Suprema Corte Sí, es la que mencioné recién del taller, el en la que, tallerista. o sea que ahí vemos las dos partes, lo de los dos caracteres y además lo de la teoría subjetiva del Sí, buen la padre de relativización, familia. exacto, de la relativización de la absolutez. Ok.
Yo voy a ver si la encuentro dentro de los materiales, porque en su momento la tenía completa, y después se la subo. Porque es uno de los ejemplos que se citan en los libros para demostrar que la Suprema Corte adopta esa posición, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a los tipos de caso fortuito, si les parece. Los tipos de caso fortuito van a ser el caso fortuito en sentido estricto, el hecho del tercero y el hecho de la víctima. Que el hecho de la víctima podría ser también el hecho del acreedor, ¿verdad? Si vamos a contractual, hecho de la víctima se utiliza más en extracontractual y hecho del acreedor en contractual. Lo que van a compartir todas las eximentes son las características que vimos, ¿verdad? Las características de exterioridad, de irresistibilidad, que son ajenas a la voluntad del deudor. Después, en cada uno de los tipos van a tener sus particularidades, pero esas son las características que comparten. Dentro del caso fortuito en sentido estricto, bueno, tenemos como la vedette, ¿verdad? Que es los hechos de la naturaleza. Y ahí vamos a tener desbordes de ríos, caídas de árboles, tormenta eléctrica, la granizada. O sea, cualquier siniestro natural, profe. Claro, cualquier hecho de la naturaleza. Jennifer. Profe, tengo una duda porque por lo que yo estuve leyendo, en realidad contrario a la posición de Mariño, porque lo que yo estoy investigando en el caso de fortuito en sentido estricto decía de que este hecho necesariamente tenía que ser imprevisible, de que la clave estaba en eso, en el que el deudor no podía evitarlo. Y bueno, ahí me genera un poco de duda porque en realidad esa vendría a ser la postura de Gamarra, en realidad, Claro, ¿no? es que imprevisible, irresistible, todo, o sea, es como un cantito que tenemos todos grabado, pero ¿a qué van ellos? A que lo que en definitiva me define la causa extraña es la irresistibilidad. ¿Tá? Puede ser que sea imprevisible y a su vez que sea irresistible. No sé si vieron la serie esta de Netflix que está ahora, que es nueva, Accidente. De repente alguno la vio. Ahora me dicen, no, estaba leyendo Gamarra y no pude ver la serie. Sí, profe, yo la vi Pero el completa. que la Está haya bueno visto, porque en realidad se ve el punto exacto de que se puede catalogar como accidente, pero después se imputa la responsabilidad directamente al actor. bueno, pero vieron ahí, yo tengo mi duda, porque vamos a contarle a los compañeros que no la vieron. No la spoile, profe, porque, o como se diga, porque yo vengo, Es cortita, chiquilines, en una tarde la pueden ver. el fin de semana pasada miré cuánto vale una vida. Este fin de semana miré Carancho. Carancho. Vamos de a poco. Aparte con mi hijo de No, 15 años que me dice otra vez, mamá, le digo, estás buena, estás buena. No, pero en Accidente, miren, es una fiesta infantil, se las voy a resumir así para no quemar todo. Una fiesta infantil, bueno, contratan un inflable, un inflable de esos que saltan los chiquilines, y es en un espacio abierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ponen el inflable, los chiquilines empiezan a saltar y de repente se levanta un viento impresionante. En una fiesta al aire libre se levanta un viento impresionante y el inflable se despega del piso y empieza a volar
Así arranca el primer capítulo. O sea que imagínense, si arranca así el capítulo, no lo pueden dejar de mirar hasta el 10º. O sea, totalmente así. Arranqué en el 1 y terminé hasta el 10 no paré. Se vuela al trampolín y bueno, lo que sucede es que terminan falleciendo 3 niños, ¿no? Y una niña termina perdida. Y ahí arranca la serie mostrando ese accidente que en definitiva, como dice la compañera, bueno, se termina viendo que no es un accidente porque alguien tenía que clavar una estaca que no la clavó. ¿Ah? Pero no la clavó en forma, y ahí vamos a los factores de atribución, no la clavó en forma dolosa, es decir, no tenía la intención de no clavar la estaca, no, se olvidó, tenía que atender una llamada, se olvidó y no clavó la estaca. Ahora, era un viento, porque en el capítulo 10, cuando se lo defiende, cuando el abogado defiende al acusado como culpable del accidente, dice, bueno, era un viento, no había alerta, no había Incluso una alerta habían meteorológica. otros casos iguales, ya habían pasado varios casos iguales donde sucedía lo mismo. Entonces, como que ahí se trató de sacarle la responsabilidad a lo que se les acusaba. Claro. ¿Pero la estaca estaba bien puesta? ¿Y quién puso la No, estaca? una estaca no se clavó. Un empleado Faltaba tenía poner la estaca. claro, un empleado tenía que clavarla, pero el patrón lo mandó a hacer otra cosa y esa estaca la tenía que clavar el patrón y el patrón no la clavó y pasó, y no le podemos decir más, pues si no se la vamos a contar. Pero no Claro, tendría mi que haber pregunta, actuado como buen padre de familia. claro, un buen padre de familia hubiese clavado la estaca, pero yo después me preguntaba, hay un momento que se levanta el viento, no, se dice que es imprevisible, porque no había una alerta meteorológica, era un día soleado, espléndido, no había alerta meteorológica, ni de tormenta, ni de nada, no estaba anunciado. Fue algo que quedó fuera del ámbito de control del sujeto. Sí, pero ahí, ¿qué pesa más? ¿Eso, la imprevisibilidad o la falta del debido cuidado, como dice Patricia? Bueno, Pero en le faltaba definitiva una igual estaca. lo terminan acusando, ¿no? Lo terminan culposamente, pero lo terminan acusando. O sea, no la miramos ahora, ya sabemos el final. Tengo que No, leer hay cosas Marino, Adriana. interesantes igual en el medio que son más de penal que de civil, pero está buena ver, No, pero porque si te deja abierta la el posibilidad, ¿no? derecho no es o penal o civil. Un hecho puede disparar diferentes tipos de responsabilidad. Nicolás, Sí, profesora, quería consultarte de dónde tenemos que estudiar, leer esta parte, porque no lo estoy encontrando. y esto en el Tratado de Mariño está como caso fortuito. Página 623. Ahí está, en el capítulo de caso fortuito. En Gamarra Claro. lo van a encontrar en causa extraña no imputable, en los tratados, en los tomos de responsabilidad contractual y en los tomos de responsabilidad extracontractual. También tienen en Cafera, en el librito de responsabilidad contractual, también lo tienen. Y en el de Mariño, en fundamentos de la responsabilidad contractual, también lo tienen. Lo que pasa es que lo pueden encontrar o como causa extraña no imputable o como caso fortuito. O Profe, eximentes de responsabilidad. ¿Quién me habló? Sentí un yo, profe y perdón, no vi estoy la buscando mano. la manito y hoy estoy lenta, no Valeria, encuentro la manito. Que acá ¿qué hubo un tal? caso, profe, yo estaba buscando ahora. Acá hubo un caso, no sé si usted recuerda, de un niño que Sí, murió en un sí, inflable en un sí, cumpleaños. sí, Ahora lo estaba buscando, pero sí, sí. me parece que Pero tenía ese no se otras. voló, fue La diferencia fue que se desinfló, al creo. desactivar, ahí está, al Ese murió desinflarlo, asfixiado, dicen. Sí. claro. Pero ahí no hubo una causa, No, para no mí hubo una no hubo casa como, externa, no. acá yo les estoy poniendo el ejemplo por el hecho de la naturaleza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, otro caso que alguno de ustedes se debe acordar, que no se configuró el caso fortuito, fue el caso de
la caída del árbol en la calle Arocena. No sé si me deja compartir. Ahí se ve la imagen. Sí, profe, yo me acuerdo de eso. Sí, alguno que otro se debe acordar, ¿verdad? En este caso, un vehículo iba circulando por la calle Arocena. En Carrasco, para los que no saben, hay unos árboles enormes, añejos, que bueno, en un día común y corriente, porque tampoco era un día de temporal, iba circulando el vehículo y cae este árbol como de 30 metros encima del vehículo. ¿Ah? Y acá fallece una mujer y terminan heridos dos niños. Por suerte los niños se salvan, la señora no, de 30 y pico de años. Acá la Intendencia de Montevideo se demandó a la Intendencia de Montevideo por falta de servicio, ¿verdad? Por la omisión. Había denuncias porque el árbol estaba, ya estaba en malas condiciones, me parece. Porque Claro, no solo había denuncias, sino que la Intendencia, bueno, se quiso amparar en el caso fortuito, que era un caso fortuito el hecho de que se cayera el árbol, y bueno, justamente lo que se demostró es que en un caso fortuito, porque había elementos tecnológicos que la Intendencia no había adquirido, ¿verdad? Que podían detectar las enfermedades de los árboles y tomar las medidas adecuadas antes de que se cayera arriba de una casa, de una persona, de un vehículo, lo que fuera, ¿verdad? Por eso acá no operó el caso fortuito. Por eso les puse ahí, sí, la causa extraña, no configuración. Acá a ver en este extracto que yo tengo, si lo puedo leer. Acá, porque además la Intendencia tiene la obligación, ¿verdad? La guarda del ornato público. Entonces tiene que tener las medidas adecuadas para controlarlo. Dice, el cúmulo probatorio incorporado al proceso evidencia un notorio y claro descuido endémico sobre el tema por mucho tiempo, dejándose envejecer los árboles, los que comenzaron a colapsar por envejecimiento, lo que muestra que el servicio falló y al no acreditarse causa extraña, se impone concluir la responsabilidad de la accionada, que era la Intendencia, en la emergencia y la consiguiente obligación de reparar los daños que tal conducta omisiva ocasionó. No puede considerarse bajo ninguna óptica de la sana crítica y la experiencia. Entonces, en este caso, porque además se demostró que había como unos escáner que podían detectar la enfermedad que tenían los árboles y se podían cortar a tiempo. Lo que pasa es que hubo un retraso en las compras de la Intendencia y por eso no llegaron a tiempo y no se pudieron adoptar las medidas. profe, No, y sí. Valeria Farías, en el caso de aquella tormenta del 2005, el 23 de agosto del 2005, que Sí. también falleció un señor, creo que fue al otro día, que estaba en la parada del ómnibus, cae una rama y pega sobre la parada del ómnibus, y eso es lo que termina dando lugar a la muerte del señor. En esos acontecimientos, que creo que fue eso, y una señora que fallece por una pared que se derrumba cuando va a comprar velas, me acuerdo. Pero en ese caso, usted no recuerda, no tiene conocimiento si hubo alguna por esa tormenta del 2005. No, ese no lo tengo presente. No sé si hubo, porque desconozco si hubo algún caso No. que demandaran, porque esa tormenta fue como la primera que generó todo lo que hoy tenemos el sistema de ¿Aquella alarma. Valeria que voló el auto en la Torre de las Comunicaciones? Fue el 23 de agosto del 2005 que no habían habido alertas meteorológicas y generó un Sí, que a caos muchos nos porque agarró en la calle. así, a muchos. Y claro, y a partir de ahí empezó el tema de las alertas amarilla, naranja, y como que se dio todo unas para Sí. prevenir que pasaran estas cosas otra vez. O sea, que la gente estuviese informada. Claro, ese caso la verdad no lo tengo presente, pero
por lo general el designado como responsable es quien va a invocar la causa extraña. Por ejemplo, en este de la Intendencia de Montevideo, la justicia dijo, no, acá no opera una causa extraña, podría haberse adoptado las medidas necesarias para prevenir el daño. Ahí tengo otra mano, María Eugenia. Sí, que algo que ocurrió en el último tiempo fue con el tema de los seguros de los autos, que antes cuando caía granizo el seguro no lo cubría y creo que desde el 2018 empezó a cubrirlo porque entendían que era algo bastante recurrente, por así lo entiendo, pero Claro, sí, se recurrente tomaba como algo y si bien natural. puede ser previsible, bueno, va a haber una tormenta, puede ser que haya granizo, no podemos todos salir corriendo a guardar los autos, ¿verdad? Es como que termina siendo irresistible, por eso el seguro termina cubriendo. Sí, me acuerdo de una granizada enorme que hubo, que el Banco de Seguros, me acuerdo, tenía 100 autos por día, había contratado a dos brasileros, el Banco de Seguros, para que se dedicaban a sacar los bollos, ¿no? Estaban todo el día con una maquinita sacando los bollos causados por el granizo. Y fueron todos cubiertos, sí. Igual que los parabrisas, todo eso, se cubrió. O sea, la casuística es enorme, ¿no? Y en estos casos muchas veces opera la causa extraña y muchas veces la justicia dice, no, este del árbol es un ejemplo. Otro caso que creo que lo tienen en el tratado también es un caso en donde UTE invocó el caso fortuito, ¿verdad? El hecho de la naturaleza, que era una tormenta, unos cables que se habían zafado del alumbrado público, y bueno, y UTE invoca el hecho de la naturaleza, dice, bueno, no, si bien en ese caso murió una pareja que estaba llegando a la casa, esos cables se soltaron y en una tormenta y bueno, y fallecieron electrocutados. Y UTE es el que tiene la guarda del alumbrado público. Entonces, bueno, se quiso amparar en ese hecho de la naturaleza y la justicia dijo que tampoco había operado porque si los cables se desprendieron eran porque estaban por desprenderse y no se habían adoptado las cautelas necesarias, ¿verdad?, en el mantenimiento del cableado. Y ahí tampoco operó el caso fortuito. No era, no guardaba esa característica de irresistibilidad y de imprevisibilidad. ¿Vieron? Acá entra, era imprevisible que se soltaran los cables, no, era previsible porque, bueno, no los había mantenido. Bueno, estamos todos hasta acá. Seguimos con otra de las eximentes de responsabilidad, que es el hecho de la víctima. O en responsabilidad contractual lo van a ver como hecho del acreedor. ¿Y qué es esto del hecho de la víctima? Bueno, que el hecho que produce el daño no es causado por el sujeto designado como responsable por la norma, sino que es causado por la propia víctima. Esto se ve mucho. Eso, el ejemplo que creo que el profesor dio en algún momento de un accidente que el sujeto lo chocaban de atrás, obviamente había sido responsable por el daño que le había hecho, pero tenía, no sé si era una lesión de mandíbula o algo, y no podía reclamarlo porque iba sin cinturón. ¿Puede ser ese? Claro, en accidentes de tránsito es como el mejor ejemplo del hecho de la víctima, ¿no? En ese caso, por ejemplo, puede reclamar por otros daños y cuando reclame por el daño en la mandíbula, el ofensor lo que va a decir es que, bueno, no, si hubiese tenido el cinturón de seguridad, la víctima no se hubiese roto la mandíbula. O no hubiese perdido todas las piezas dentales, hubiese perdido algunas. Entonces, no le pago todas, le pago algunas. Ahí porque no tenía el cinturón de seguridad. Pasa mucho en los accidentes de motociclistas. Bueno, si tienen casco o si no tienen casco.
si no tienen casco, se agravan las consecuencias, y bueno, puede ser hasta el fallecimiento o lesiones gravísimas, ¿no? En cambio, si tiene el casco, se pueden minimizar esas lesiones, por ejemplo, por no tener pérdida de masa encefálica. Tengo solo fracturas. Otro caso hecho de la víctima, en accidentes de tránsito, cruza el peatón en el medio de la calle, me sale de forma imprevisible, irresistible, en el medio de la calzada. ¿Cómo hago? Si yo me puedo exonerar siempre que venga a la velocidad permitida, circulando en condiciones reglamentarias, porque también si vengo a 90 y la persona cruza la mitad de la calzada, de repente ahí se produce el fallecimiento. Y si hubiese ido a una velocidad reglamentaria, de repente eran solamente lesiones graves, ¿entiende? Ahora, Entonces, por ejemplo, una consulta, profesora, sí, el mismo caso, por ejemplo, hubo un accidente hace poco, me acuerdo, en la interbalnearia, creo, de ómnibus. Ahora, si los pasajeros van sin el cinturón, pero es porque la empresa no se los proporciona, ahí la misma causa, en realidad no hay eximente. no habría eximente, porque el transportista no está cumpliendo con su obligación de transportar a los pasajeros en condiciones reglamentarias. Y ahí la empresa me podría decir que no cabe, ¿verdad? Bueno, hay una asunción de riesgo de los pasajeros. Ellos viajaron igual. Bueno, pero usted cuando me vendió el pasaje no me dijo que me iba a llevar en esas condiciones. Hay casos de ómnibus en las rutas, por ejemplo, que también que se han querido exonerar por el tema de las condiciones climáticas, pero el ómnibus iba a 100 por hora en una noche oscura, con baja visibilidad, y atropellan a un motociclista o se llevan por delante a otro vehículo, y ahí no me pueden invocar la causa extraña. ¿Por qué? Porque él tendría que haber adoptado la diligencia del padre de familia para prevenir el daño. Yo no puedo ir a 100 en una noche de lluvia torrencial en una ruta. No solo porque puedo atropellar a una persona, sino porque el ómnibus puede volcar y puedo matar a los pasajeros. Jennifer, Por lo general, el hecho de la víctima interrumpe la relación de causalidad, ¿verdad? claro, Lo que se produce por un hecho dañoso que no se atribuye al sujeto, por eso no corta la relación claro. de El daño atribución. causado por la propia víctima. Valeria, Sí, que también se le denomina con causa, puede ser. Y también que, sí, o concurrencia de culpas, claro, cuando pero hablaban de la subjetividad de la responsabilidad civil. claro, pero ahí eh, cuando dice concurrencia de culpa, el Mariño, por ejemplo, dice que está mal denominado, pero en Claro, realidad ¿por qué? Porque eso era porque, cuando hablaba en la historia de los fundamentos de la responsabilidad. Si ustedes leen en fundamentos del profesor Mariño, que ahí tienen la evolución de la responsabilidad civil, en un primer momento era subjetiva, entonces todo se basaba en la culpa. Por eso él dice que está mal, porque en realidad en aquel momento cuando escribe a Mesa o cuando escribe Gamarra, era la teoría que se tenía, subjetiva. no. Y una acá que también cuando Hechos de la Naturaleza también dice que interrumpe la relación de atribución, puede ser. Entonces, yo le quería pedir porque me costó, o sea, un ejemplo de algo que interrumpa la relación de causalidad y un ejemplo, y estos serían ejemplos porque dice que casi todas las situaciones se dan que interrumpen la relación de atribución, pero Sí, me pero costó. también este que estamos viendo, de hecho, de la víctima, interrumpe la relación de causalidad, como decía la compañera Jennifer. Acá el daño no es causado por, por el designado como responsable, el daño es causado por la propia víctima. En un accidente de tránsito donde el motociclista no tenía el casco, la pérdida de masa encefálica, o sea,
hay pérdida de masa encefálica porque no tenía el casco, porque pega la cabeza contra la calzada. Si hubiese tenido el casco, o sea, ese daño es por la víctima. Si hubiese tenido el casco, hubiese tenido lesiones graves y no pérdida de masa encefálica. Y de repente, bueno, con este tratamiento se termina de recuperar. Entonces, el daño, fallecimiento o pérdida de masa encefálica no es atribuible al causante, al responsable. Es atribuible a la propia víctima. Antonio. Sí, profe, una cosa importante también con las cimentes es fundamental para mí también. Pienso que es una obligación en medio y el resultado que implica, primero, por ejemplo, el profesional que actuó, ¿no? Con un estándar medio para salvar tu vida y la empresa de transporte el resultado, que no hay que probarlo cuando no te lleva al lugar que te tiene que llevar, por ejemplo. Para mí es importante eso, profe. Claro, lo que pasa es que en las obligaciones de resultado, el transportista cumple cuando me llevó a destino sano y salvo, ¿verdad? Entonces ahí hay un incumplimiento de la obligación de resultado. ¿Pero por qué? Porque actuó un eximente incumple porque actuó un eximente. Ok. Bueno, y el último, estamos 9:10, igual tenemos tiempito. A ver si tengo alguna otra o algún otro ejemplo. Sí, en esto del hecho de la víctima, por ejemplo, cuando hablamos de la concurrencia de causas, ¿verdad? Se analiza mucho, acá tengo uno, por ejemplo, que dice, se distribuyó un accidente de tránsito en donde se atribuyó responsabilidad exclusivamente a las víctimas. Es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 670 del 2017. En primera instancia, miren, se distribuyó la responsabilidad a razón de un 60% para los demandados y un 40%, o sea, los que atropellaron a las personas, ¿no? A las víctimas, y un 40% para los actores. Mientras que en segunda instancia se atribuyó el 100% de responsabilidad a los actores y por ende se desestimó la demanda. Acá en este caso, las víctimas no percibieron ninguna indemnización. Esto era, me acuerdo, el caso de unos motociclistas, ahora me vino otro caso también a la mente. El caso de unos motociclistas que circulaban también sin bandas refractarias, o sea, sin las medidas de seguridad que tienen que llevar los motociclistas, en una noche oscura también de lluvia, y se cruzan intempestivamente por el vehículo, o sea, el accionar de los motociclistas no era del de la dirigencia al buen padre de familia, ¿no? Y en primera instancia, bueno, por las lesiones se le atribuye el 60% al vehículo que los atropella y el 40% de responsabilidad de las víctimas, y después en segunda instancia se le atribuye el 100% de responsabilidad de la víctima, por lo que el demandado se termina exonerando de responsabilidad. Después otro caso, me estoy acordando de una persona que se atropellaba también, creo que era por Boulevard Artigas, iba caminando por el Cantero y estaba alcoholizada. Iba caminando, y bueno, y se trastabilla, ¿no? Y se cae hacia la parte donde circulan los vehículos. Entonces, ese accionar de la víctima fue irresistible para el conductor, no pudo esquivarlo. Además, a veces después lo vamos a ver de repente más ejemplos en responsabilidad extracontractual con hecho de la cosa, pero no digo que esté habilitado pasarle por arriba a una persona, pero en esas maniobras cuando uno va conduciendo, supónganse en la ruta, ¿verdad? Cae una persona o cae un motociclista o una persona que va en bicicleta, lo que sea, de repente yo hago una maniobra que me voy para el otro carril y puedo ocasionar un siniestro más grande del que quiero evitar.
porque termino chocando de frente, como ha pasado, ¿no? Cuando se cambian de carril. Todo eso en fracciones de segundo en una ruta, a velocidad. A mí me pasó volviendo de Punta del Este, hay una ruta que une la 11 con Punta Negra, ¿ah? Que es bien agreste, y hay animales silvestres, nunca me había pasado, pero ya estaba cayendo la noche y de repente vieron como en las películas cuando se para el ciervo y se le iluminan los ojos, y me pasó que digan que mi marido tuvo buenos reflejos, veníamos a una velocidad prudencial, pero yo pensando siempre en términos de responsabilidad civil, ¿no? Yo en mi cabeza ya había volado. Me daba contra el ciervo o me daba con los autos que venían de frente por el otro lado. Digan que él fue más cauto, frenó, le dio el tiempo de frenar porque venía a una velocidad prudencial, pero ahí tenía un hecho de la naturaleza, el hecho del animal, no lo iba a poder responsabilizar, cosas que pasan. Por suerte Sí, estoy profe, acá, pero sí, profe, por ejemplo, eso sería lo anterior que usted estaba hablando, por ejemplo, la causa de justificación, el mal menor, ¿no, profe? claro, eso lo vamos a ver, bueno, con antijuridicidad creo que ya arrancamos la clase que viene, las causas de justificación, el estado de necesidad, la legítima defensa. Valeria. Profe, y en Sí. el caso de que, por ejemplo, a nosotros se nos atravesó un caballo, está como re de moda que los caballos anden sueltos, parece, porque yo estuve mirando informes en el diario los otros días. Ahí se busca, yo también, porque iba mi pareja manejando, si no creo que me hubiese dado contra el caballo o contra el muro, porque no había demasiadas opciones, solamente vi la herradura adelante de también días lluviosos, o sea, no, viste cuando decís todas las condiciones, Sí. y yo no sé de dónde salió el caballo. Y en ese caso se busca el propietario, porque de alguien tiene, Claro. porque no es lo mismo que el ciervo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. estos caballos andan sueltos, Claro. pero de Sí, alguien si hay tienen un que dueño, ser. se va a buscar al propietario, eso seguro. Se va a buscar a quien tenía la guarda del animal. Porque yo escuché en el informativo que también en otro barrio de acá de Montevideo está pasando esto de los caballos a los costados de la calle y tal, y obviamente que actúan como se Sí, les ocurre a ellos. sí, ahí se busca al dueño del animal, ¿verdad? Que es el que tiene la guarda y bueno, es el responsable y que tiene que adoptar las medidas de seguridad. Y en caso que yo haya, por ejemplo, que yo haya provocado otro siniestro para esquivar el caballo, ahí yo puedo alegar que la aparición de ese caballo fue un hecho Claro, fortuito. ahí se podría alegar, claro, ahí se va a alegar el caso fortuito, un hecho de la naturaleza, para poder exonerarse. O vamos al siguiente, que es el hecho del tercero. Tercero, claro, peor. Ejemplo clásico y de todos los días en la ruta también. ¿No? Cuando quedamos todos así. ¿Quién es el responsable? ¿A quién le termino responsabilizando en el hecho del tercero? El segundo, fíjense el primero acá, el grisecito, ¿no? El segundo, cuando el primero le reclame por los daños de atrás, va a tratar de exonerarse diciendo que hubo un hecho un tercero. ¿Cuál va a ser el tercero acá? El blanco, el que lo chocó de atrás. Él no lo atropelló porque no mantuvo la distancia correcta, etcétera, sino que lo atropelló porque fue impulsado por una fuerza externa irresistible contra el otro vehículo. Y acá tienen la sentencia de 43 del 2016 de la Suprema Corte de Justicia, donde lo dice clarito: la intervención de un tercero como eximento de responsabilidad supone demostrar que el daño tiene como causa exclusiva e inmediata
la conducta del tercero y no de quien es demandado por responsabilidad extracontractual. Valentina, Profe, usted dijo recién hecho del animal. ¿Y eso en qué tipo de de la caso iría? naturaleza. Puede Ah, ser hecho de la naturaleza, ¿verdad? El daño tiene que, decía la diapositiva que no llegué. Ay, a ver. El daño tiene como causa exclusiva e inmediata la conducta del tercero y no de quien es demandado como por responsabilidad extracontractual. Gracias. Estas son las denominadas exhibentes objetivas, ¿no? O sea, les pregunto por las exhibentes objetivas, es esto, el hecho de la naturaleza, el hecho del tercero y el hecho de la víctima. En el cuadrito que tienen ahí del profesor, tienen ejemplos de, porque no nos va a dar el tiempo ahora, de lo que son las eximentes objetivas o subjetivas, y en la parte de ejemplos tienen los artículos que refieren a cada una. Las subjetivas, siempre cuando se toma la conducta del sujeto en consideración. Y las objetivas son estas que vimos. Víctor, Profe, cuando mencionó el hecho de la víctima o del acreedor, no dio ningún ejemplo del acreedor. del acreedor, bueno, tengo que entregar en un contrato de distribución, por ejemplo, tengo que entregar un bien a las 9 de la mañana, porque si no, no sé, por ejemplo, es pan y no se puede servir a las 12 en el comedor infantil. Y el acreedor, que es quien tiene que recibir la prestación, no está a esa hora, o no me abre la reja, o no me recibe la mercadería. Ahí hay un hecho del acreedor. Otro caso, más real también, también de transporte internacional, tengo que recibir una carga del exterior, yo acreedora, pero para poder recibir esa carga tengo que tramitar unos permisos en la aduana con determinada anticipación. Y el deudor, que es el que me tiene que entregar la carga, hizo todo bien, me mandó la documentación en forma, con 2 meses de anticipación, pero yo, que soy el que tengo que recibir la carga, no tramité acá en el puerto los seguros, los permisos, no lo hice. Y cuando llega la carga no me la puede entregar porque no están esos permisos. Bueno, ahí hay un hecho del acreedor, que puede darse un incumplimiento definitivo o un incumplimiento temporal, es decir, bueno, hasta que no estén los permisos, no me liberan la carga del puerto, tengo una demora en la entrega, pero no por un hecho imputable al deudor, sino al acreedor. ¿Por qué? Porque yo dependía de una actividad del acreedor para poder ingresar esa carga. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más? Esto, como les decía, está medio diseminado en todos los libros, ¿no? En el Tratado de Gamarra lo van a encontrar en responsabilidad contractual como causa extraña no imputable. En la parte de responsabilidad extracontractual lo van a encontrar como eximentes de responsabilidad. Lo pueden leer en Mariño, en Fundamentos de la Responsabilidad Contractual. También en el tratado, sin duda, lo van a encontrar como caso fortuito. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Qué seriedad esta gente, che. Gente seria.
Venimos cansados Sí, del ya. fin de semana. Profe, quedó No, claro. asimilando toda la información. No, y No, quedó claro, aparte, quedó claro. vayan acumulando conocimiento realmente, vayan de a poco. Porque después, ahora esto que hay 2 parciales también, el corte, y creo que en el medio tienen la semana de exámenes, los que tienen que dar exámenes también, y es complicado, yo sé. Pero bueno, vayan acumulando conocimiento de a poco que se va armando la torrecita y van a llegar. Gracias, profe, por el Bueno, aviso. la clase que viene creo que ya van, si no me equivoco, con antijuridicidad. Y ahí en la plataforma tienen un trabajo del profesor, un material de antijuridicidad que yo había visto, y hay un trabajo también de Mariño en la revista de antijuridicidad que está muy bueno. Sí, acá hay uno del profesor. Antijuridicidad, también lo trata en el libro de él de Derecho Ambiental, y hay un artículo de Mariño, ya les digo, que está muy bueno y que compila bárbaro el tema de la antijuridicidad. Profe, antes que termine, ¿me puede Sí, decir, y usted dijo irresistible, si bien puede ser previsto, no puede ser? resistido. Bueno, si les parece, dejamos por acá, así se pueden ir a la otra clase tranquilos. Que Gracias, tengan buena profe. jornada. Gracias. Nos vemos el miércoles. Miércoles.